Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente de Opiniones. Esta noche vamos a abordar el tema de las migraciones, este tema que ha causado mucha atención desde hace algunos meses porque la situación se está volviendo bastante crítica. Está con nosotros Karina Sosa, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, Luis. Buenas noches y un saludo a la audiencia que está pendiente del programa y de la conversación que vamos a tener. Bueno, ¿cuál es su análisis con respecto a la situación que se está viviendo en este momento de la migración irregular? Recientemente, bueno, el país se ha impactado con unas imágenes tremendas de un joven salvadoreño y su pequeña hija que murieron intentando cruzar el río Bravo hacia los Estados Unidos. Sí, bueno, en primer lugar, mis condolencias a la familia de el salvadoreño y su hija que fallecieron en el río Bravo, en México. Debo decirles que definitivamente es una escena muy impactante, muy dolorosa, la que hemos podido ver los salvadoreños a través de esas notas periodísticas en donde daban por hecho la muerte de ellos, y es algo muy lamentable. Debo decirle también a la población, en el caso de esta servidora, pues he estado en el tema migratorio desde hace varios años, he participado en múltiples actividades relacionadas con este tema, así como ustedes me han visto en el Senado y Congreso de los Estados Unidos, abogando por los compatriotas. En el caso de quienes tienen TPS, pues también esta servidora ha estado en la frontera. Ha estado en centros de detención, abogando por los migrantes que están ahí. He estado en Guatemala, frontera Guatemala-México. Tecumumán. Sí, en Tecumumán. Y he estado al lado de Chiapas también, en la estación Siglo XXI. Yo conozco esa estación, he estado un par de veces en ella, hablando con las autoridades, intermediando para un buen trato a los salvadoreños que están en esa estación. Y también he estado en la parte norte de México, en Sonora, Tijuana, Mexicali. He conocido también la realidad de esos albergues, de estos centros de detención que están en esos estados ya lindando con Estados Unidos. Y puedo decirles que en el caso de México, aunque es el mismo territorio, la realidad es diferente en la frontera sur que en la frontera norte, y el trato es también diferente en ambas fronteras. He conocido también cómo hay corazones de personas muy entregados a atender y asistir a los migrantes que transitan por territorio mexicano. He visto cómo, y he estado en albergues de personas religiosas que facilitan espacios físicos y dan una atención al migrante con un tiempo muy limitado, por cierto, pero que le sirve de aliciente al migrante que va en tránsito por terreno mexicano. Y es un reconocimiento que yo debo de hacer también a la labor y entrega que hacen estas organizaciones o personas que quieren apoyar la causa de migrante. En ese trayecto, en este tiempo que yo he estado en este tema y he podido aportar, conocer y buscar incidir para transformar realidades, debo decirles que he visto escenas muy dolorosas, similares a la que hemos visto los salvadoreños esta semana en la foto. Y eso es algo precisamente que me ha generado un mayor compromiso de trabajar iniciativas con mi grupo parlamentario a favor de los migrantes en diferentes aspectos. Hemos promovido iniciativas incluso a nivel de la región centroamericana. Yo ponía el día de ayer un mensaje en mis redes sociales y me sorprendió mucho el nivel de respuesta de la población acerca de algo que es una realidad. Y yo planteaba que era importante hacer un abordaje integral del tema migratorio. Y quiero decirle al país que no lo estoy diciendo hasta ahora que somos oposición. Lo he dicho incluso siendo gobierno, porque estoy convencida de que como partido en el gobierno hicimos esfuerzos importantes por atender y cambiar la realidad de los migrantes, pero quedaron muchas cosas pendientes por hacer.
Eso yo estoy clarísima y tan clara ahora siendo oposición como tan clara cuando éramos partido en el gobierno. Y pueden encontrar registros de las posiciones de la fracción a través de esta servidora en los diferentes canales, en entrevistas, en medios escritos, en las mismas redes sociales de esta servidora y de la fracción. Ustedes van a poder encontrar este planteamiento que ahora estoy repitiendo y haciendo oposición. Es importante que como país hagamos un enfoque integral de la migración. ¿Qué significa esto? Lo voy a explicar igual que lo expliqué cuando éramos partido de gobierno. Significa que debemos de atender al migrante que sale, asistirlo en su trayecto hasta su destino final, facilitar las condiciones de retorno que quieran de las personas que regresan o de quienes quieran tomar esa decisión de regresar. Y eso es algo que significa atender de manera integral la migración. No solo puedo pensar en que hablar de migración es ir a México y apoyar al migrante que va ahí, lo cual es un compromiso del Estado. Tenemos que hacerlo, asistir al migrante a donde quiera que esté, pero no es solo ese el enfoque que requiere de atención la migración salvadoreña. Ahora, esta perspectiva integral se viene desarrollando ya desde hace algún tiempo con el Viceministerio para Salvadoreños en el Exterior y con migrantes. Se han hecho esfuerzos importantes, pero no lo suficientes, Luis. Y yo lo dije antes y lo repito ahora. Reconozco los esfuerzos que se han hecho, se le dio un giro a la atención, me consta, yo soy diputada desde hace varias legislaturas, desde que estábamos en oposición, luego como partido de gobierno y ahora nuevamente como oposición. Conozco la realidad migratoria, he visto la evolución del trato hacia el migrante por parte del Estado salvadoreño y me alegra los pasos que hemos dado. Sin embargo, también he reconocido desde antes y ahora que ha habido más cosas que se han tenido que hacer y que lamentablemente por diferentes circunstancias pues no se pudo completar. Entonces ahora todos los funcionarios tenemos la responsabilidad de involucrarnos en este tema. Y yo manejaba también desde antes como fracción, lo hemos planteado, que debemos de hacer un abordaje del tema migratorio como un tema de país, que no tenga colores. Esto lo dije muy enfáticamente justamente en el momento electoral, cuando se recuerda que estábamos en la campaña de diputados y de alcaldes y algunos diputados, candidatos de otros partidos que querían ganar la elección, empezaron a utilizar el tema del TPS. Nefasto, por cierto. ¿Se recuerda? Sí. ¿Se recuerda usted que me está viendo? Empezaron a querer agarrar el tema migrantes como para sacar una raja política. Esta servidora, en nombre del grupo parlamentario, planteó que el tema migratorio no debía de ser tomado bajo ninguna bandera política, sino que debiese ser tomado como parte de una agenda de país en la cual entremos todos. ¿Cuándo fue la elección de alcaldes y diputados, Luis? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Lo dijimos en aquel entonces y lo repetimos ahora. Y cuando se dio el resultado electoral en este año y sabíamos que ya había un nuevo presidente electo, también como grupo parlamentario a través de esta servidora externamos en entrevistas en los medios de comunicación, en otros medios de comunicación, en este también creo que estuvimos, lo planteamos que era importante que el presidente tomara en cuenta subir el nivel y trascender este tema a un tema de país, con un enfoque justamente como el que le estoy planteando. Los esfuerzos que se han hecho en asistir al migrante han sido esfuerzos importantes que yo debo de poner a manera de ejemplo, los que me constan. Fui en el 2005 a la frontera sur de México. Estuve en la estación Siglo XXI la primera vez en el 2005. No habían consulados cercanos a la estación. Entonces, cuando llegamos nosotros como partido de gobierno a administrar, valga la redundancia, el gobierno de El Salvador, uno de los énfasis que se implementó a través del Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior fue justamente desarrollar una cadena de consulados alrededor, o mejor dicho, posicionados en la franja sur de México. Y fueron con un concepto de consulados integrados incluso, en el cual nos
juntamos con los países Guatemala, incluso hasta Ecuador, ha sido parte de este esfuerzo, y los países de la región con los que podíamos articularnos para tener una misma sede y poder asistir cada quien a sus ciudadanos. Ese fue un esfuerzo importante que nos ahorró recursos. Logramos articular también con el gobierno mexicano apoyo para que nos facilitara un mínimo para poder instalar esas sedes consulares. Y es así como se articula una red importante de consulados en la franja sur de México que nos permitían como país tener una atención más precisa de ese flujo migratorio de salvadoreños que transitaban por ahí, por la línea del tren. Y se lo cito a manera de ejemplo, y esto es algo que debo destacar. También nosotros como partido de gobierno impulsamos el capital semilla que se daba a través de CONAMIPE a las personas retornadas. $1,500, un proceso de capacitación, pero principalmente que el migrante retornado externara su deseo de quererse reintegrar al país y debe ser parte de esas capacitaciones para poder darles el capital semilla y que ellos tuviesen algo de donde disponer, porque estábamos convencidos que la persona que retorna viene en una condición generalmente mucho más difícil de la condición en la que tuvo que salir del país. Deuda. Sí, porque han tenido que prestar para el pago del coyote, o han tenido que empeñar la vaquita o el terrenito y se quedaron con los brazos cruzados y vienen de allá con los brazos todavía más cruzados. Entonces, para nosotros es importante darles un punto de partida a esas personas que manifestaran el deseo de quererse establecer nuevamente en el país. Diputada, tengo que hacer una primera pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de cómo hacer para que, prevenir la migración irregular, y sobre todo por los niños y niñas. Muchas veces son los que pagan las consecuencias. Una pausa, venimos con más. Muchas gracias por la sintonía. Seguimos conversando con Karina Sosa, diputada del FMLN y parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Hispanoamericana y Salvadoreños en el Exterior. Estábamos hablando de cómo prevenir la migración irregular, sobre todo cuando quienes se ven afectados son niños. En algunas de las caravanas que vimos hace algunos meses, veíamos grupos de varios niños, con una o dos personas. ¿Cómo hacer para evitar esto? Bueno, el reto que tenemos como país es muy grande y siempre lo he dicho también, las causas de la migración, las causas históricas no han variado. Sigue siendo el tema económico, o bajos salarios o falta de empleo. El tema de la reunificación familiar, claro, un país con más de 3 millones de personas fuera de él, que por cierto, a 2009, cuando nosotros asumimos en el gobierno, ya eran cerca de 3 millones, con una cantidad tan grande de personas fuera, obviamente que el tema de la reunificación familiar cobra un motivo importante en este tema de la decisión de migrar. Y otro aspecto ha sido algo que también lo hemos reconocido como grupo parlamentario, el tema de la inseguridad. Esos aspectos no han cambiado del año pasado para la fecha. Ha habido una disminución significativa en los últimos meses del año pasado, que incluso la embajadora de Estados Unidos hizo un reconocimiento a los esfuerzos que El Salvador estaba haciendo y que habían dado como resultado una reducción importante del flujo migratorio salvadoreño. No lo dije yo, no lo dijo la fracción del FMLN, lo dijo la embajadora de Estados Unidos con datos de ellos. Y es algo que yo pude constatar en la visita que hicimos, una delegación de diputados a la frontera sur de Estados Unidos, a McAllen. Estuvimos en la famosa hielera, justamente en el momento que estaba el tema de la separación de familias como política antimigrante del presidente Trump. En ese momento fuimos esa delegación, estuvimos en la hielera, estuvimos en otros centros de detención y de distribución de migrantes, en donde nos dimos cuenta de estos aspectos.
Y nosotros, a la hora de intercambiar con las autoridades del ICE, en esa reunión recuerdo que nos dijeron, pero antes que ustedes nos hagan preguntas, queremos que nos respondan diputados. ¿Qué está haciendo El Salvador para disminuir la cifra migratoria? Fue la pregunta que nos hizo a la delegación de diputados el responsable del ICE en esa frontera de McAllen. Y los diputados que íbamos empezamos a hablar de las cosas que se habían hecho. Y dijo él, es que antes eran el primer lugar del flujo migratorio que pasaba por esta frontera y ahora son el tercero. Han logrado reducirlo significativamente y nosotros queríamos saber a qué se debía esa reducción. Pues eso ha cambiado porque en el último mes o mes y medio las cifras han venido cambiando. Y sí ha habido un incremento considerable del flujo migratorio salvadoreño. Y esto es algo a lo que debemos prestarle atención. Las causas son las mismas, el flujo había bajado, ahora sube, el reto sigue siendo el mismo. Debemos de apostarle al tema que usted ha dicho. Debemos de apostarle a la generación de oportunidades aquí. Y no lo estoy diciendo hasta ahora que somos oposición. Lo hemos manifestado incluso siendo gobierno, que era importante fortalecer los espacios de oportunidades para reducirle espacio a la decisión del salvadoreño o la salvadoreña de querer migrar. Y todos los programas sociales que se articularon y las políticas que se impulsaron también en materia económica y seguridad fueron la respuesta a la pregunta del representante del ICE o a la autoridad del ICE en ese lugar de la frontera. La reducción en esos meses tenía nombre y apellido y se llamaba políticas, planes y programas que generaban oportunidades o generadores de oportunidades. El reto que se tiene ahora es mantenerlos como mínimo, pero la aspiración máxima debiese ser que se pudiesen incrementar esos programas que le permitan al salvadoreño y salvadoreña sentir estabilidad económica y de seguridad en su país. Pero también hay un aspecto que no se puede descuidar porque aunque la persona tenga garantizada o tenga una solvencia económica para mantenerse y mantener a la familia, aunque tenga un entorno de seguridad, pero si es la abuelita que está cuidando al nieto y tiene facilidades económicas producto de la remesa de su hijo o su hija o los que estén allá, los papás del niño o el papá, la mamá, aunque tenga un ambiente seguro alrededor de su casa, el niño siempre tiene el corazón donde está su mamá y su papá. Entonces hay algo que no podemos ignorar. Sí, ¿cómo vamos a trabajar el tema de la reunificación? Claro. Y eso ya corresponde a entendimientos entre las máximas autoridades de conducción del país, que es el presidente de nuestro país y el presidente del país determinado. En este caso podemos mencionar Estados Unidos, pero no únicamente es Estados Unidos donde hay un flujo migratorio. Tenemos salvadoreños en México en este nuevo contexto, hay salvadoreños que están en Europa, Barcelona, Milán, y también requieren de una atención y también requieren de los esfuerzos del gobierno para poder asistirles, atenderles y que ellos puedan tener seguridad en ese país donde están radicados. Mire, siempre hemos estado claros de que las decisiones las toma cada país. Los salvadoreños no podemos ir a mandar ni a México, ni a Estados Unidos, ni a España, ni a Italia, ni a Australia, ni a Belice, ni a donde se encuentren los salvadoreños. Pero las relaciones internacionales, los entendimientos entre los estados, los acuerdos, los pactos, los tratados están justamente para facilitar este tipo de relaciones y nos pueden permitir garantizar los derechos de los salvadoreños que estén radicados en otros países. Por eso, Luis, y amigas y amigos que nos ven, para mí es importante destacar que como país debemos trabajar el fortalecimiento de relaciones con nuestros países, con los países vecinos y los países del mundo, porque no podemos solo ir a pedir, tenemos que dar muestras también de que nosotros queremos tener un acercamiento y poder contribuir a ambas partes en los aspectos que estén a nuestro alcance. Mire, es que no por el hecho de ser un país
pequeño y en vías de desarrollo, no quiere decir que no podemos fortalecer lazos de cooperación con un país de primer nivel. Claro que lo podemos hacer. Aquí tenemos mucha mano de obra valiosa, hay salvadoreñas y salvadoreños muy bien formados académicamente que perfectamente pueden entrar en ese marco de cooperación con otros países para poder generar intercambios de conocimiento. Y entonces nosotros podemos retribuir algo de lo que los países le puedan dar, por ejemplo, a nuestros compatriotas que estén radicados en sus territorios. Hablando de eso, cuando regresemos de la pausa, me gustaría que habláramos de los esfuerzos que se han hecho por atender a la población migrante que ya vive, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde está la inmensa mayoría, y que hay una política hostil, hay una política en el tema migratorio bastante dura de nuestros compatriotas. Eso será cuando regresemos de una pequeña pausa y ya venimos con más. Gracias por la sintonía. Seguimos conversando con la diputada Karina Sosa sobre el tema de la migración. Hablando de los salvadoreños que ya están en Estados Unidos y toda esa gestión, ¿en qué estado se encuentra, digamos, todo ese cabildeo que se inició hace varios años con los congresistas y senadores en Estados Unidos? Bueno, ha habido un avance muy importante. Yo lo he planteado en varias oportunidades que cuando iniciamos los acercamientos y las pláticas en Senado y Congreso, mire Luis, era terrible darse cuenta que habían senadores y congresistas que ni siquiera sabían qué era TPS. No tenían ni idea. Ni idea. Llegábamos con Hugo, que era canciller en ese entonces, y la delegación de diputados de todas las fracciones, esto le pueden dar fe todos los partidos políticos. Llegábamos a las oficinas de ellos y, ¿qué es TPS? Y yo decía, Dios mío, estos son los que tienen la oportunidad de decidir el destino de las y los salvadoreños en esta condición y del resto de nacionalidades que tienen TPS, y no sabían que era TPS. Y ahora usted puede ver que ya el Congreso aprobó una ley que la pasa al Senado. Ese es el proceso de formación de ley de ellos. Es una parte el hecho de haberlo aprobado el Congreso, pero la otra parte es el Senado, donde está compleja la situación. Pero después de haber visto complejas ambas situaciones y que ha habido un avance, yo siento fe y confianza en que se puede lograr un resultado diferente con una presión tan importante como es la del Congreso. Y los salvadoreños allá están haciendo un trabajo impresionante también. Es que fíjese de que, y para aclaración de la población, este logro que se ha dado en el Congreso no es esfuerzo de una persona. Por favor, no hay que echarle flores a una persona. Este es un esfuerzo principalmente de la comunidad migrante, del propio TPS, de la persona que tiene TPS. Esa jornada que se echaron en el bus, sí, 3 meses. Por todos los estados. Y esto no viene de estos meses. Este es un trabajo que ya tienen más de 2 años de estarlo haciendo. Ni siquiera asomábamos a ser diputados algunos o estar en otro puesto cuando ellos ya estaban luchando por su causa. Entonces yo creo que amerita que les demos su lugar. Y por supuesto, después de ellos viene una cantidad importante de instituciones y personas que nos hemos visto involucrados en el proceso de acercamiento a los funcionarios que están tomando ya decisión sobre el futuro de los TPS. Y antes de pasar a quiénes son los funcionarios, debo decir que el liderazgo de los TPS lo ha tenido El Salvador. Los salvadoreños con TPS han movido a los salvadoreños, a los hondureños con TPS, han movido a los haitianos y a todos los de las demás nacionalidades. Han sido los que se han puesto enfrente a pelear por su causa. Y yo me quito el sombrero, mis respetos para la lucha que ellos han hecho por ellos, y también mi respeto para quienes no tienen un estatus irregular, pero han estado pegados a ellos, luchando día y noche, y de cualquier lugar, en cualquier estado se han movido para acompañarlos en esa lucha. Esa solidaridad puede ser clave en este momento. Entonces, eso es algo que debemos de dignificar
y nosotros los políticos tenemos la responsabilidad de darles a ellos primero su lugar. Después venimos también los políticos que hemos estado involucrados del gobierno, el canciller como representante del presidente en aquel entonces, los y las diputadas que hemos estado ahí, organizaciones de la sociedad civil, ONGs estadounidenses y ONGs salvadoreñas que se han involucrado también, y el resto de países que también han hecho sus esfuerzos. Pero también es importante destacar que los políticos del mismo Estados Unidos, llámese gobernadores, alcaldes, congresistas locales, congresistas estatales, todos ellos se han involucrado. Ha habido una cantidad importante de personas de este nivel en política en Estados Unidos que han tenido sensibilidad con el tema, que se han comprometido y que han hecho su esfuerzo desde su espacio. Se puede imaginar cuánta gente le estoy mencionando que ha estado involucrada en esto desde hace más de 2 años. Entonces, yo quiero decirle que todas las pláticas que hemos hecho cada uno desde hace más de 2 años ha incidido, porque no somos nosotros los que íbamos a tomar la decisión, son los que ya la están tomando. Y todo ese escenario cambió por esa incidencia que de poco a poco, por más de 2 años, hemos estado haciendo diferentes actores y actrices en este tema. Hay que seguir con ese decirlo. empuje. No hay que quitar el dedo del renglón. Y yo quiero aprovechar para decirle a los salvadoreños que están en esta condición de TPS, a los de la Alianza por el TPS también, que cuentan con el respaldo de la fracción del grupo parlamentario del FMLN, que cuentan con esta servidora también para continuar acompañándolos en la lucha. Y a la comunidad migrante en general también quiero decirles que desde la Comisión de Relaciones Exteriores hemos hecho esfuerzos importantes por procurar entrar en esa lógica que les he estado planteando desde hace varios tiempos, que tiene que ver con un abordaje integral de la migración. Esta servidora lo ha planteado desde que éramos gobierno, lo ha planteado en la Asamblea Legislativa, en canales de televisión, en foros a nivel regional, en actividades con los mismos migrantes en diferentes países, principalmente en Estados Unidos, y en otros espacios en los que he participado como parlamentaria, procurando hacer una incidencia en otros países del mundo para que tengamos una concepción más amplia de lo que es la migración. Y lo hemos procurado hacer desde la comisión, en el carácter de presidenta que durante 7 años tuve en la Comisión de Relaciones Exteriores, y ahora en mi carácter pues, de miembro de la comisión, junto a mis compañeras y compañeros, seguiremos buscando una incidencia para que este sea un tema de país y tengamos un abordaje más integral. Listo, diputada, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de venirnos a poner al día con respecto a este tema que es de vital importancia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a quienes han estado pendientes de esta entrevista. Listo, y a ustedes, amigos y amigas, les invito a que se queden con Gente Ve. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.